Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos haciendo Portal Miami en un día realmente particular. Hoy podríamos decir que ardió Troya. Esto teniendo en cuenta la cúpula de la Casa Blanca contra la presidenta de la otra Casa Blanca que sería el Congreso. Pareciera ser una competencia de roles, una competencia de egos, una competencia de pretensiones, una competencia que parece que puede estallar en cualquier momento. Los acontecimientos se avalanchan, los acontecimientos se manifiestan, van generándose esas rispideces, esas afrentas que regularmente dejan manchas y dolores fuertes. Por eso, mire, vamos a entrar en tema. Está conmigo Mercedes Bello, a quien le agradezco que esté aquí. Muchas gracias, Mercedes. Ella es analista política internacional, conoce muy bien el paño para acompañarnos y bueno, y que nos puede explicar qué es lo que está pasando en el país, en los Estados Unidos. Y, Mercedes, tengo que arrancar por el final. Nos acabamos de enterar esta situación que se ha dado cuando la presidenta del Congreso iba a subir conjuntamente con otros congresistas al avión que la iba a transportar a algún lugar del mundo. Ya me vas a explicar bien todo ese detalle. Y a consecuencia de que había habido digamos una especie de situación que no le gustó a Donald Trump, porque la presidenta del Congreso le dijo que no tenía que presentarse ahora en el evento que se va a hacer en los próximos días, y parece ser que el presidente Trump reaccionó y la bajó del avión que le iba a transportar a una nueva misión. A ver, poneme en autos, porque la verdad me desestabilizó esta noticia. Bueno, absolutamente insólito, ¿no? ¿Lo conté bien? Bastante bien, solamente que era un avión militar militar que le han negado a la tercera persona en línea de mando para ser presidente de los Estados Claro, porque Unidos. está el presidente, Que además el no se estaba yendo de vacaciones a Hawái, sino que iba a visitar a las tropas americanas que están defendiendo los intereses de nuestro país en Afganistán, y era una visita de reconocimiento que estaban haciendo los políticos, sí, sí. Los miembros del Congreso de los Estados Unidos a este sitio en Afganistán. Esto es la respuesta malcriada de un presidente de los Estados Unidos que a veces actúa como un niño pequeño. En consecuencia a la desinvitación. ¿Cuál es la desinvitación que le hace la señora Pelosi? El discurso del Estado de la Unión que se iba a hacer. Al discurso del Estado de la Unión, que en verdad es la rendición de cuentas anual que hace el presidente de la República a los miembros del Congreso y al país. Y estábamos todos a la expectativa de que esto iba a suceder. La señora Pelosi, de una manera muy racional, le envía una carta en el día de ayer al presidente y le dice, en vista de que el gobierno federal, porque este es el origen de la pataleta, para decirlo, en vista de que el gobierno federal está cerrado, de que tenemos 850,000 personas que no están recibiendo su sueldo, entre ellos el Servicio Secreto de los Estados Unidos, que son los encargados de cuidar a los asistentes en el evento al Congreso, más algunas policías, más otros grupos enormes que ahorita vamos a comentar un poco más. Entonces ella dice, es una irracionalidad que nosotros hagamos como si en los negocios y la vida de la política y la vida del país estuviera normal, de que hagamos nuestro discurso cuando tenemos 850,000 personas y otra gran cantidad de americanos afectados por una decisión que nunca debería de suceder, que es que los empleados estén trabajando y no reciban su sueldo. Sí, no, estamos en una situación realmente de escándalo. Absolutamente. Con consecuencias irreversibles, porque ahí hay mucha gente que está sufriendo, no puede pagar su renta, no puede pagar sus créditos, no puede cargar combustible, porque no cobra. Y esto es responsabilidad de la Casa Blanca. Ahora, ¿hasta dónde
se puede justificar que la presidenta del Congreso, la tercera persona de mando en el país, le haya dicho, usted no venga al Congreso. ¿Hasta dónde le cabe eso? Es una ofensa grande al presidente. Correcto, pero lo que ella le ha dicho es vamos a posponerlo hasta Ah, que no es esté que le abierto. prohíbe la No, no, entrada. no, no, lo que ella lo que ella le dice es vamos a posponer la presentación. Resolvemos el problema Resolvemos el problema del cierre del gobierno. del cierre del gobierno federal y entonces Sí, actuamos. sí. Pero hay de un antecedente importante que para la comunidad internacional tienen que entender como cuál es la perspectiva un poco, ¿no? De cómo ha sucedido esto. Primero que hubo una ley aprobada alrededor de los finales de mediados de diciembre, conjuntamente de acuerdo. El dinero que había solicitado la Casa Blanca de 1.8 billones de dólares para seguridad en la frontera con México, eso había sido otorgado, todo lo que la Casa Blanca había pedido estaba todo otorgado. Esta ley es aprobada en la Cámara Baja, es aprobada en la Cámara de Representantes, fue aprobada en el Senado y seguidamente cuando le llegó al presidente de los Estados Unidos, en ese momento hubo unas voces de la extrema disidencia ultraconservadora del país que indicó que el presidente no se estaba ocupando del muro y entonces el presidente resuelve no firmar la ley, que ya había sido sancionada por ambas cámaras y todos estábamos de acuerdo. ¿Qué sucede? Que cuando estas dos cámaras se retiran, la cámara nueva que llega ya es la Cámara de Representantes, donde la mayoría es la mayoría demócrata. Y ahora le dicen al presidente, nosotros nos seguimos aprobando la ley que ya aprobamos. Claro. O sea, ellos están manteniendo la ley que él pidió durante meses de negociación para llegar al presupuesto y le están diciendo nosotros le damos lo que usted pidió. Ahora, ¿hasta dónde llega la capacidad del arte de negociar de estos dos personajes que son representativos de toda la comunidad de los Estados Unidos, cada uno en su rol, pero que llegan a este extremo? Bien, en algún caso justificado, porque también la misión del presidente puede justificarse que él tiene poder para decirle no vaya. Claro, el presidente tiene el poder para hacer eso, claro, pero es una respuesta en pataleta, claro, porque la otra ha justificado económicamente y moralmente la invitación a posponer, el evento anual. Él simplemente le quitó la autoridad y le dijo que eso quedaría para otra oportunidad. Pero veamos qué es lo que está pasando. Fue elegante. Pero veamos qué es lo que está pasando. Hay 850,000 empleados federales que están en este momento no percibiendo sueldo. Y hay muchos trabajando. De esos 350,000 están trabajando. ¿Quiénes son los que están trabajando? Nada más que las cositas estas que tienen que ver con seguridad. Los controladores aéreos, ¿ok? Son unos de los que están trabajando. Sin embargo, los aeropuertos están sufriendo las consecuencias. Correcto. Los del TSA, que es el sistema de por donde tú pasas la maleta, los que verifican toda la seguridad del control del aeropuerto. Los comisarios que se montan en los aviones y que monitorean todo el sistema antiterrorismo, todas las consecuencias de la nueva. El personal que controla el ingreso. El personal que controla. Los otros que están afectados, no, esos Homeland Security y esos no están afectados. No están afectados. Pero está afectado la Dirección Federal de Inspección de Alimentos, nada más y nada menos que los que inspeccionan los alimentos, que la calidad esté correcta, que no tengan salmonela, que la higiene se cumpla, tanto en lo que consumimos en los Estados Unidos como lo que va para exportación, como lo que ingresa al país, en este momento está absolutamente disminuido. Sí, ¿Y qué le pasa a estos empleados? Y déjame decirte nada más que este dato, que lo tengo aquí, ¿no? Todo esto significa un 0,3% de la pérdida de crecimiento diario de la economía del país. Correcto. Que lo estamos pagando nosotros, claro, con lo que nos falta. Entonces, este mismo presidente que se llena la boca todos los días diciendo que él es un genio de la economía, que él es un genio negociador, esa economía se está afectando severamente día a día. Ahora, Agustín, te tengo que contar porque este país, así como tenemos este tipo de escándalo, todos los días tienes unas noticias que es que este país es una maravilla, donde nosotros vivimos y donde nosotros estamos. A raíz de esto, los distintos medios de comunicación han estado empezando a presentar la historia del señor John que vive en Alabama, el otro que vive en Nueva York, el otro que vive en Chicago, que no está percibiendo su sueldo, ¿qué le pasa? No puedo pagar mi renta, no puedo pagar mi hipoteca. Y han comenzado a surgir americanos
diciendo que les van a, mira, te lo cuento y se me hace la piel de gallina, que les van a pagar la hipoteca, que les van a ayudar. Esta mañana en una iglesia en un pueblo llamado Huntsville, Alabama. En Huntsville, Alabama está la base más grande de la NASA que está cerrada por este paro. Y la ciudad prácticamente vive del presupuesto de la NASA. Claro, de los salarios. Es un pequeño pueblo donde toda la economía del pueblo gira alrededor de esto. En esta iglesia esta mañana estaban haciendo bancos de comida, entregando tarjetas de débito a los miembros del gobierno federal para que pudieran comprar comida, haciendo una decisión de planillas especiales en los bancos de la ciudad para que no se afectaran los créditos de las personas que estaban recibiendo crédito. Y la cantidad de notas saliendo de gente apoyando a los empleados federales. Y entonces la gente muchas veces no entiende, y es que este país, Agustín, es realmente un país muy grande, es un país maravilloso, lleno de gente buena y que hace la diferencia. Sí, y qué bueno lo que está pasando que marques esto, porque también muestra la sensibilidad que tienen los que tantas veces se cuestiona a los empresarios, claro, que solidarizándose con la situación, yo me enteré que, por ejemplo, las entidades de crédito van a comprender la situación, los bancos que tienen que pagar, cobrar penalidades porque la gente no paga, van a ser contributivos a la situación. O sea, se ha generalizado una actitud solidaria, ¿no? Correcto. Y los mismos miembros del Congreso, muchos miembros del Congreso de los Estados Unidos, están donando su salario a organizaciones sin fines de lucro para que ese dinero sea canalizado en la ayuda, en las necesidades de los hijos, de los empleados, en sus distritos que ellos representan. Entonces, realmente, esto que está pasando, por un lado, tienes una muestra de que estamos en un país donde políticamente estamos viviendo una situación inaceptable. Y que esto ha traído como consecuencia la idea de que bajo ningún motivo hay que pasar una ley en el futuro, de que en ningún motivo se pueda cerrar el gobierno federal. Claro. Porque el empleado, la persona que te sirve durante años y que hace lo que se llama una carrera administrativa para su persona y que no son personas políticas, por el contrario, pues su vida está siendo afectada y la vida del entorno de ellos. Entonces, hay una propuesta de que el gobierno federal o los pagos de sueldos y honorarios no se puedan cancelar por proceso de negociación política. Salvo que empiecen a tener un poco más de conciencia republicana, y no hablo de partido, hablo de país, que de alguna manera estas cosas no terminen encauzándose hacia algo peor, porque el cierre del gobierno no hace otra cosa que complicar más las cosas. Claro, pero esta situación y lo importante aquí es reflexionar un poco que los padres de lo que se llaman los padres fundadores de los Estados Unidos, cuando escribieron la Constitución e hicieron lo que se llamó los papeles federalistas, ellos buscaron el equilibrio del poder. ¿Para qué? Para que no sucedieran las dos cosas que están pasando ahorita. Una, que un presidente se crea que tiene el poder de disponer una enorme cantidad del presupuesto de la nación en un proyecto donde todo el resto de la comunidad política del país considera que ni existe una crisis ni una emergencia en la frontera, ni es necesario invertir ese dinero cuando necesitamos renovar autopistas, renovar carreteras, renovar y generar empleo y generar una cantidad. Y hay otro dato muy interesante. Hay en este momento en el presupuesto que se venció, quedaron abiertas 2.000 plazas para funcionarios de lo que se llama el Border Patrol, los funcionarios que trabajan en la frontera. 2.000 plazas que no se llenaron. Entonces este gobierno que está hablando de la seguridad, ¿cómo es posible que cierre un presupuesto donde no quede ejecutado 2.000 plazas que se habían previsto en el presupuesto anterior y que ellos no tuvieron la eficiencia ni la capacidad para contratar ese personal? Bueno, por supuesto, esta postura que estamos mostrando aquí, de crítica a esta situación y a todo lo que esto representa, no significa ni que somos republicanos ni que somos demócratas, que estamos a favor de uno o estamos a favor de otro. Aquí hay que resolver un problema que afecta a mucha gente en el país. Y
los dos representantes de los dos organismos más importantes del país no pueden estar peleando por esta cosa. Ahora, evidentemente acá hay un exceso de reacción. Claro, Es un descontrol de la personalidad de cada uno, en lo que le corresponda a cada uno, porque ella le prohíbe primero, o le prohíbe, le dice, no, vamos a postergar esto, que no es lo mismo que decir, bájese del avión, usted no viaja. ¿No? Son dos actitudes distintas. correcto, deja ver si trato de explicártelo de una manera, porque por un lado, evidentemente, tú, pues, lo que tú estás indicando de que hay un exceso de reacción, eso es harto evidente. Por otro lado, cuando tú ves que la novela en desarrollo, porque esto ha sido una novela en desarrollo de lo que ha sido el estira y encoge político natural, no se está dando en nuestra sociedad. Y quizás la consecuencia o la reflexión es que toda sociedad, para que camine, hay que tratar de encontrar un equilibrio donde todos los personajes políticos que han sido electos democráticamente representan una parte de la población que ellos quieren que se escuche y que participe para que todos lleguemos a acuerdos de convivencia en la sociedad. Bien, para cerrar este capítulo de hoy, porque seguramente lo tendremos que continuar en los próximos días y sacar punta al lápiz para ver cómo termina esta historia, ¿no? Cómo visualizar los próximos días en la relación de estos dos poderes, representados por dos personas que, bueno, son los que están involucrados en esta discusión. Correcto, tiene que haber un proceso de reflexión, y estamos entrando al fin de semana, de parte de los miembros del Congreso, y en otras oportunidades normalmente lo que ha sucedido cuando ha habido este tipo de conflictos, porque no es la primera vez que hay un conflicto de este tipo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, siempre surgen alguna alianza. Factores de salida. Factores de salida, individuos dentro de ambas cámaras, tanto de republicanos como demócratas, que probablemente sean personas más neutras, no extremadamente liberales o extremadamente conservadoras, que estén en la posición de proponer un centro medio. Y el presidente de los Estados Unidos, si él ha escrito un libro, El arte de negociar, pues tiene que demostrar que él es capaz de negociar y que él es capaz de convivir con un Congreso que ahora no es 100% al lado de él y donde hay que negociar. El presidente Ronald Reagan tuvo el Congreso adverso, el presidente Clinton tuvo el Congreso adverso, el presidente Obama lo tuvo, el presidente Bush lo tuvo. Todos han tenido, y todos han tenido que aprender a negociar. Entonces, pues esta gran democracia tiene las herramientas en lo que se llaman los check and balances, para permitir que esto se desarrolle, pero ciertamente es un tema muy importante y estamos en un punto álgido de la presidencia del señor Trump. Personalidad, caprichos y bueno, y ese afán de querer aplastar al otro, ¿no? Son elementos que van a jugar en los próximos días. Vamos a ver si tienen la suficiente entidad los protagonistas de esta historia, no solo ellos, sino por un lado todos los asesores del presidente, por otro lado todos los congresistas, sobre todo los demócratas, para entender cómo encontrar una salida a todo esto. Mientras tanto, tenemos que esperar. Así es, veremos a ver qué sucede en el fin de semana. Pero que el mundo va a hablar de esta situación, no quepa la menor duda. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, cómo no, encantada. Mercedes Bello con nosotros, analizando esta cuestión, una cuestión que va a dejar esquirlas durante varios días en los medios de comunicación y en la opinión pública. Muchas gracias por acompañarnos. Renovamos este diálogo en cualquier momento.